Comentarios sobre la historia de la filosofía como problema filosófico. Existen numerosos sistemas y doctrinas filosóficas cultivadas por el mundo occidental desde hace 26 siglos, cuyo origen está en la Grecia clásica, en la Grecia antigua. Según Estiaca, no hay filosofía sin historia de la filosofía, en cuanto que la filosofía es ella misma problema y problemática. Según Callis, historia de la filosofía es una ciencia de hechos constatables en el tiempo. Dice Cassirer, por otra parte, que no es posible ninguna historia auténtica de la filosofía con un propósito y orientación puramente histórica. También afirma Cassirer que ninguna historia de la filosofía, como simple erudición, estaría, diríamos, dispuesta a renunciar a un espíritu de compromiso que es lo propio de la filosofía, de preguntarse por la realidad, de preguntarse por el ser humano, etc. Toda la realidad es objeto de conocimiento y por lo tanto puede ser objeto de ciencia. Parece que la filosofía debería tener una claridad meridiana. La ciencia no tiene que elaborar sus objetos presentes y reales fuera de nuestra inteligencia. También es cierto que en el realismo partimos de los seres para llegar a sus conceptos. Por otra parte, la historia de la filosofía está claro que es una rama particular de la historia general, también de la cultura. La filosofía es un producto de la actividad intelectual del hombre elaborado a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Los que existen son los filósofos que han ido elaborando la filosofía poco a poco a costa de innumerables esfuerzos para llegar a la verdad, o al menos a lo que ellos consideran la verdad. La historia de la filosofía, además, es una ciencia indudablemente histórica, ya que estudia la formación, el desarrollo y las vicisitudes de la filosofía. También está claro que una cosa es la filosofía y otra su historia. Por supuesto, la diversidad e historicidad de los sistemas científicos y filosóficos es algo evidente y que puede ser estudiado e investigado por los propios filósofos y por los científicos. Se puede pensar que cualquier sistema filosófico, aristotelismo, cartesianismo, kantismo, hegelianismo, etc., es histórico y se explica también por el contexto social y cultural de la época en la que se creó, en la que se elaboró y desarrolló y estructuró. Además, ante la evidencia de la verdad se disipan todas las posibles discrepancias, aunque es verdad que hay distintas formas de entender la verdad de una realidad o las supuestas explicaciones de una formación social o de una formación de ideas económica, etc. Resignarse a la pluralidad y a la diversidad de actitudes, opiniones y sistemas es algo propio de la filosofía y también, por supuesto, de la historia de la filosofía. No es ningún motivo de escándalo, por tanto, el que exista no una filosofía, sino numerosas filosofías. Además, es evidente la utilidad que reporta la filosofía al conocimiento de su historia. La filosofía, además, no se limita a plantear problemas ni a acumular preguntas sobre la realidad de las cosas, aunque es verdad que hay filósofos como Sabater que dicen, y otros también lo dicen, que fundamentalmente la filosofía consiste en preguntar y entrar, diríamos, en un campo de dudas y de más dudas, porque a veces no hay respuestas claras o rotundas a las numerosísimas preguntas que se puede plantear una persona desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista trascendental, desde el punto de vista puramente antropológico, ético, etc. Y también desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. La filosofía, claro, es evidente que también aspira a dar respuestas a esas preguntas valiéndose de todos sus medios de investigación. Y también conviene poner de manifiesto que el esfuerzo de todos los filósofos a lo largo de numerosos siglos de filosofía, de muchos siglos de cultivo de la filosofía, ha dado sus resultados. No ha sido en vano. Además, existen numerosas partes de la filosofía, por ejemplo, la que trata los problemas ontológicos, que surgen de la consideración del mismo ser, los problemas físicos, cosmológicos, morales. Existe filosofía de la matemática, filosofía de la física, filosofía por ejemplo, de la química, filosofía de la biología, filosofía de la psicología, filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera. Y también existe una estrecha conexión entre todas las partes de la filosofía. Cualquiera de sus problemas repercute decisivamente sobre todos los demás. Es verdad que se puede considerar que existe un origen remoto de los sistemas filosóficos y que está básicamente en el sincero deseo de llegar a conocer y comprender la realidad. Es normal que existan discrepancias y contradicciones entre las diversas filosofías y es algo también que se puede considerar un fenómeno perfectamente natural. Los filósofos en pocos casos
A veces se les critica porque han, diríamos, solucionado la carencia de información científica con métodos propios de un desarrollo a veces pues especulativo, vamos a decir. Pero bueno, eso tampoco plantea serios problemas porque también la ciencia a veces ha realizado especulaciones más o menos fantásticas y también ha supuesto hipótesis de forma continua. Está claro que el material bibliográfico de que hoy disponen los investigadores en comparación con los siglos pasados es inmenso, y eso también beneficia las investigaciones en filosofía y en cualquier otra ciencia. Además, conviene tener presente que existe una limitación radical de las facultades cognoscitivas del hombre. La filosofía, por otra parte, la han hecho hombres concretos e individuales. Es necesaria una filosofía especializada y no un tipo de filosofía que aspire a abarcar toda la realidad, aunque también las generalizaciones de la filosofía son algo positivo. La filosofía es un saber de tipo generalista, pero también hay partes de la filosofía que sirven para especializar el conocimiento filosófico y profundizar más en distintos aspectos de la realidad, del conocimiento, etc. Nuestros sentidos solamente perciben la realidad sensible a una escala determinada, y eso también lo saben los filósofos. Diríamos que la filosofía es la expresión de la época en ideas, y cada época aporta pues unos tipos de filosofía determinados en función también del contexto histórico y social. Por ejemplo, Kant supuso una convergencia entre el racionalismo cartesiano y el empirismo inglés, con una gran originalidad porque el criticismo kantiano o el trascendentalismo o el idealismo trascendental de Kant supusieron un avance increíble en el ámbito de la teoría del conocimiento, y también su ética formal supuso un paso importantísimo en el desarrollo de la ética. En muchos casos, la filosofía nos ha hecho investigando directamente sobre la realidad de las cosas en sí mismas, sino investigando sobre libros, sobre doctrinas o teorías o sistemas de otros filósofos. Pero eso no es algo negativo en sí mismo, es algo positivo, porque de todas maneras los filósofos, aunque hayan investigado y criticado otros sistemas filosóficos, también han investigado y criticado y diríamos que analizado y pensado sobre la propia realidad que estaban viviendo y sobre numerosas cuestiones relacionadas con su contexto histórico, social, cultural y con su propia realidad. La filosofía está siempre haciéndose infieri y está realizándose dinámicamente como una conquista, eso sí, apasionante, porque pensar sobre todo, pensar sobre la realidad, reflexionar constantemente es algo muy productivo y es algo emocionante. Los filósofos además han tratado de descifrar el enigma que la realidad plantea al ser humano.